Hola queridos amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro canal Fernando Emilio Sadera Palma con Ajedrez, Cultura en México y algo más en el mundo. Y hoy vamos a hablar de Ajedrez, Filatelia y Gilberto Ferrer. Y antes de irme, suscríbete al canal, dale like al video, deja tu comentario y bueno, activa la campanita aquí arriba para que sigas recibiendo más contenido sobre nuestro canal. Adiós. Adiós, Regis. Gracias, Regina. Hola amigos, buenos días. Hola, suscríbanse, por favor, todos. Amigos que nos ven, que nos escuchen, que se suscriben y que están al pendiente de nuestros videos. Gracias por hacerlo, gracias por vernos. Y bueno, aquí estamos otra vez con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, voy a hacer Hola Emilio, buenos días. Hola, Conchita. Voy a hacer una información rápida en lo que es la historia de la humanidad. Hace muchos años inició el correo y las cartas. A través de las cartas se conoció mucha gente en el mundo. Era un antecedente muy importante para lo que son las telecomunicaciones o lo que es el Twitter, el Facebook, el Instagram y todo lo que es actualmente la comunicación. Telegram, WhatsApp. Pero vamos a hablar de la filatelia, que quedó como un concepto arcaico. Los millennials, los jóvenes nuevos, ya no les interesa esto, pero sí les interesa saber lo que son coleccionistas. Hay gente que colecciona, de mucho dinero, carros. Sí. Ahorita con lo que está pasando en el mundo, casas, coches, yates, pero también hay gente que se dedica a coleccionar flores, pétalos de flores, poemas, monedas y los timbres de las cartas de ajedrez. hay gente que colecciona cucharas, cruces, conocí una en particular muy bonita. Velas, tazas. Sí. Entonces la humanidad tenemos la capacidad de coleccionar Monedas. Bueno, voy a tocar lo siguiente. Este personaje que es Gilberto Ferrer Alcalá, yo lo conocí en el Club La Cabaña. Ya hemos hablado mucho del Club La Cabaña y la importancia que ha tenido en la historia del ajedrez en la Ciudad de México, y ha legado algo a la República Mexicana y algo al mundo, sí. Con cada uno de los que hemos participado ahí. Bueno, yo lo conocí en La Cabaña jugando, jugaba con algunas otras personas, no tanto conmigo. Muy ordenado, muy disciplinado, muy bien arreglado, un tipazo el señor Gilberto. Y recuerdo que hubo un torneo, nos invitó, él trabajaba en Banamex, y en México siempre en los bancos han atendido al ajedrez, es una realidad, Sí. Ha habido torneos en los bancos y maestros que se dedican a trabajar para los bancos y les pagan. De hecho me acuerdo mucho de Ervin Araica, que jugué con él bastante en Gandhi, ¿no? Wow. Y Gilberto representaba a Banamex con un torneo de 4 personas contra 4 nosotros de La Cabaña, y ahí platicamos y jugamos ajedrez en las instalaciones del centro de la Ciudad de México, en un Banamex, en el corporativo de Banamex. Todo esto nos llevó a hacerle la entrevista después de conocerlo y saber que era todo un personaje, ¿no? Sí. Por ejemplo, me gustaría comentar lo siguiente. Adelante, por favor. Antes de llegar a leer la entrevista de él, elaborada nuevamente, comento, hace muchos años por el maestro Juan Cervera y un servidor, yo en la asesoría ajedrecística, están viendo los videos, las caricaturas, todo esto, y en la entrevista, la pluma del gran Juan Cervera, ¿no? Sí. Bueno. Saludos, don Juan. Saludos, don Juan. Saludos. Hay algo interesante. Él menciona que iba a la Casa del Lago, y ahí en la Casa del Lago, que está en la Ciudad de México, en donde está el castillo de Chapultepec, y en donde siempre se ha jugado ajedrez desde la época que organizó ahí Juan José Arriola, la poesía en voz alta, el maestro, el gran maestro nacional Alfonso Ferriz Carrasquero llevó el ajedrez. Se constituye una cultura ajedrecística y asisten los ajedrecistas. Él dirá lo que pasó en su entrevista, pero también hay dibujo, también hay danza, también hay poesía, también hay maestros que enseñan pintura. Es un lugar precioso para el entretenimiento. Y ahí es donde él platica que conoció la filatelia,
que son coleccionar los timbres. Los timbres postales. Yo conocí a 2 personas que coleccionaban timbres. Una de ellas es Eduardo Ordiales, hace muchos años supe de su colección, hermano de Paco, y mi hermana Fernanda, la nanis Guillermina, que le mando un abrazo en donde esté mi queridísima. Hasta el cielo se la mandamos. Yo solo conocí de tu hermana la colección de cruces en su pared, en su recámara. Ella coleccionaba pétalos de flores. Y también Mira, los pétalos de flores. Bueno, pero vamos a hablar de algo muy, muy interesante, sin atacar a México, porque luego pueden malinterpretar mis comentarios. Pero hay ciudades, hay países que han hecho estatuas de sus ajedrecistas. Sí. Estatuas. Han hecho bustos, la parte de aquí, de los ajedrecistas. Hay monedas que tienen la figura de Paul Keres, por ejemplo, ¿no? Ajá, la figura acuñada. Acuñada de Paul Keres. O los rostros. Ajá. Y yo cuando era muy pequeño, no era coleccionista de los álbumes de todo, pero había álbumes de fútbol, Sí, de los flores. equipos de fútbol que se vendían en las tiendas y que lo anunciaban en la radio, en la televisión. Y uno iba, compraba sus estampas, las abría en un sobrecito y salían los jugadores de fútbol. Grandes empresas promocionaron estos álbumes. Sí. Ojalá se le ocurra a Coca-Cola o a Bimbo. ¿Por qué menciono Bimbo? Menciono Bimbo porque yo vivía ahí en Nicolás San Juan y Ángel Urraza, En la colonia del Valle. en la colonia del Valle, enfrente del Club Deportivo El Italiano, donde hoy está un Soriana, y el Sí. Colegio Suizo. Y ahí, Exacto. en esa escuela se llama Instituto Latino Mexicano. Y en el Instituto Latino Mexicano, que fue el antecedente y padre del Instituto Centro Unión, ahí se jugaba el futbolito Bimbo. Y llegaba la cámara de televisión, te filmaba y salías en la televisión. Jugando fútbol. Jugando fútbol primaria. Por ese entonces eran los niños de la primaria. Iban de todas las escuelas de esa zona, del Instituto México, no sé si del Fray Juan de Zumárraga, pero toda esa zona iban allá a jugar fútbol. Y te veías en la televisión, y en la televisión en ese entonces era Telesistema Mexicano. Por eso comento que yo conozco la evolución de Televisa o de TV Azteca, ¿no? Canal 13. Creciste ahí. Me tocó ver esta evolución en la televisión, ¿sí? Y ahí se hacía el fútbol. Entonces se hablaba de los álbumes de los futbolistas, había de equipos y de selecciones, así como del Mundial de Fútbol hubo Juanito, ¿no? De los 70. Del 70. México, México, ahí en el ¿cómo se llama? En el monumento al Ángel, ¿sí? En Reforma. México 70. México, Willy nos llevó a nosotros, a Nanis, a Bola y a mí nos llevó. Acababa de morir mi madre en 1968, entonces tengo muy presente todas esas épocas de las colecciones. Sí. Y todavía me encontré con un programa viejísimo que trabajó mucho para los niños, Chabelo. Chabelo hicieron una estatua de él, de Chabelo, ahí en la Benito Juárez. Sí, es verdad. No estoy haciendo la comparación, pero hay que ver que la cultura ajedrecística existe en otros países desde hace mucho tiempo y hay que hacerla en este Así país, es. en toda Latinoamérica. Hay que que empezar. difundirla. Hay que difundir. Hay que difundirla, ¿no? Sí, comentabas, por ejemplo, que la lectura que hago de las entrevistas, pues ya tienen bastante tiempo. Pero si ponen atención y las escuchan, y yo creo que sí lo hacen nuestros seguidores, están muy vigentes con la difusión del ajedrez en nuestro país, ¿no? Ajá. Por ejemplo, me acabo de encontrar recientemente que en un billete de Lotería de México salió la imagen del Club Mercenarios. Bueno, me da mucho gusto. Sí. Pero poca gente conoce el Club Mercenarios. Pero ya está ahí Mercenario, ¿no? Enviamos saludos a los mercenarios de México. Así es, ¿no? En Son paz descanse mercenarios, Luis Vaca Crown, uno de los grandes pilares de Mercenarios. Son varios de ellos, pero a don Luis que tuve mucha amistad con él y platiqué bastante. Bueno, Conchita nos va a hacer el favor de leer esta entrevista a este personaje, ¿no? Que le mandamos un saludo. Saludos, Gilberto. Gilberto Ferrer Alcalá. Bueno, la entrevista es hecha por Juan Cervera Sanchís a Gilberto Ferrer Alcalá. Gilberto Ferrer Alcalá nació en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1944.
Licenciado en Letras Españolas, es un apasionado del ajedrez desde los días de su infancia, jugador de respetable nivel. Curiosamente, el ajedrez lo llevó hasta la filatelia, su segunda pasión. En realidad, ambas pasiones se funden en una misma y sola pasión. Gilberto Ferrer es el ajedrecista más filatelista de México y viceversa. Nos atrevemos a decir que cuenta entre nosotros con la más valiosa colección de timbres de ajedrez de que tengamos noticia. Conversamos con él, naturalmente, de ajedrez y filatelia, aunque igualmente podríamos haber hablado de la poesía de Quevedo o del teatro de Lope de Vega, que Gilberto Ferrer, como licenciado en Letras Españolas, también conoce. ¿Qué es para Gilberto Ferrer el ajedrez? Una posibilidad de sacar el instinto de jugador que tenemos los seres humanos y que sin embargo no es privativo de nuestro género. Entre los muchos juegos que hay, elegí el ajedrez porque representa un reto intelectual al cual me sentía atraído. ¿Cree que en el jugador de ajedrez hay un desarrollo mayor de la inteligencia que en el jugador de cualquier otro juego? Sí, porque desarrolla varios aspectos de la inteligencia, como son atención, prevención, autodominio, disciplina y humildad. ¿Humildad? Explíquenos. El ajedrecista debe estar preparado para perder y aceptar la suficiencia del contrario. Se dice que en el ajedrez está descartado por completo el factor suerte. ¿No hay realmente ni la más mínima suerte en el ajedrez? Yo creo que sí hay suerte en el ajedrez, aunque en una mínima parte. Por ejemplo, si le toca a uno blancas o negras, ya hay ahí algo de suerte. Así, en la posición dentro del tablero, si a uno le toca estar viendo hacia la pared y el otro ve hacia afuera, cambian las cosas, pues este último ya tiene en su contra la posibilidad de una distracción. Es ahí donde entra el poder de concentración del jugador. Esto lo digo porque existe el consejo del famoso clérigo español Ruy López de Segura, un maestro que dice que hay que procurar que al contrario le dé la luz brillante en el rostro a la hora de jugar. La suerte en el ajedrez juega un papel insignificante, pero como en todo no deja de estar ahí. ¿Cómo fue que un hombre que vivía dominado por el demonio del ajedrez pudo ser raptado por el ángel de la filatelia? Yo desde chico ya había experimentado el deseo de coleccionar estampillas, pues he tenido una inclinación natural por la belleza del dibujo. Durante años no lo supe desarrollar, pues no tuve guías. Por años viví casi por entero para el ajedrez, hasta que en la Casa del Lago, donde se juega ajedrez, vi que había un grupo de filatelistas y surgió de nuevo mi interés por la filatelia. Así es como el ajedrez por sus linderos también me unió a este otro arte. ¿Qué placer le produce la filatelia que no le haya producido el sufrido ajedrez? El placer estético que entra sin más esfuerzo por la vista. Háblenos de las estampillas que usted colecciona con motivos ajedrecísticos. En México se han emitido únicamente dos, una para servicio ordinario y otra para servicio aéreo, y eso fue en 1978. La primera estampilla de ajedrez que se emitieron en el mundo muestra un caballo. Apareció en 1974 en Bulgaria. Desde entonces son muchísimas las que se han emitido y cada vez son más codiciadas, sobre todo en Europa. ¿Qué partida histórica de ajedrez considera hasta ahora la más notable de todos los tiempos? Para mí, una de las que jugaron Boris Spassky y Robert Fischer por el Campeonato del Mundo de 1972. Volviendo a la filatelia y continuando con el ajedrez, ¿qué diferencia hay entre el perfil psicológico de un ajedrecista y un filatelista? Un ajedrecista es sobre todo calculador y el filatelista es más extrovertido y amigable. ¿Qué se siente ahora? ¿Más filatelista o más ajedrecista? Filatelista con una conciencia ajedrecística. ¿En qué países del mundo se emiten más timbres con motivos ajedrecísticos? Los países que más y bellas estampillas de ajedrez emiten están en África, son Libia, Djibouti y Guinea-Bissau. Ahí termina nuestra ¡Bravo! entrevista. ¡Bravo!
Muy bien, Conchita. Luego entonces, digamos que en México hay ahorita, en todo el mundo y en México, hay una, no sé, efervescencia por el ajedrez online. Es importantísimo. La tecnología ha venido a cambiar todo, hasta la filatelia. Sin embargo, sabemos que en la filatelia hay colecciones que pueden valer miles de millones de pesos. Sí, es verdad. Bueno, los museos que se hacen también tienen piezas artísticas que valen miles de millones de pesos. Sí. Y deben de saber que hay coleccionistas de ajedrezes también que valen mucho dinero, o sea, que no están al alcance de nosotros. Hay ajedrezes que pueden valer 50,000 pesos, ¿no? No sé, hay un ajedrez mundial que es el Stoughton. ¿A dónde se pueden referir, Regina, para encontrar esta información? En http://fernandoemiliosaavedrapalma.blogspot.com. Ok, ese es mi blog. Ahí van a encontrar casi todo lo que estamos subiendo de caricaturas. Está ahí. Y también está esta parte de los ajedrezes en colección. Y en Facebook nos encontramos muchas fotografías que muestran colección de personajes. No nada más son los grandes maestros de ajedrez. Ya hay fotografías de torneos. Me he encontrado con un nuevo libro, que lo mencionamos la vez pasada, de un fotógrafo, David Yada, escrito el prólogo por el maestro Antonio Gude. Y estamos llevando una secuencia cultural ajedrecística para el mundo. Digo que estaría bien que existieran álbumes en su momento para llegar a las primarias. Aunque ya también hay planes de que se saque el ajedrez en los libros de la Secretaría de Educación Pública. No quiero politizar esto, pero ahorita con los cambios que han pasado en el país, con este nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y las políticas de antes, de ahora y lo que venga, yo estoy hablando para el ajedrez que venga, porque han pasado presidentes por el mundo y el ajedrez sigue igual y va evolucionando, y van a pasar presidentes, nos vamos a ir todos y el ajedrez va a seguir evolucionando. Entonces, yo quisiera hacer una analogía de un poco de nuestra cultura, porque veo a los youtubers, hay youtubers que manejan ajedrez, por ejemplo, nuevos que están trabajando. Palabras de ajedrez. No, también en la política, veo que utilizan la palabra jaque mate. Bueno, también se debe también eso ahora a la serie de Gambito de Dama, que ha estado de moda, y bueno, pues que han aprovechado todos los youtubers y mucha gente del medio para hablar de la serie y del ajedrez. Hay temas, ¿no? De las trampas del ajedrez con los celulares de hace muchos años, cuando los celulares estaban en boga. Tenemos una entrevista del maestro Alejandro Chávez, que habla de las trampas en ajedrez, hablan de las trampas del ajedrez en online, pero no estamos hablando de ese mundo. Nosotros estamos hablando de la cultura ajedrecística, que tiene que ver con un desarrollo. Por ejemplo, yo recuerdo una película que la he recomendado por otras circunstancias, pero viene a esta circunstancia, que se llama El héroe desconocido, de Rafael Inclán, en donde habla de algo que se le ocurre con una estatua, llega al pueblo y ahí va la película, ¿no? Pero están hablando de un individuo y el personaje más importante del mundo como individuo, un ser humano, no sé si sea presidente, político, científico, como puede ser Albert Einstein, descubridor de América, o puede ser lo que se les ocurra. Es un individuo que pertenece a una nación que en el mundo que estamos intercontinentalmente, los 5 continentes, hacen que, no todas las personas sigan a este individuo con la estatua o la estampilla. Sí, claro. Son intereses políticos normalmente, porque así se maneja el mundo y hay que entenderlo. No estamos hablando de participar en un equipo de fútbol blanco, negro, o etcétera, etcétera. Tenemos que entender y convivir en ese mundo. En el planeta. Sí. Y el ajedrez sí merece, yo diría, una estatua o estatuas en cada país, como lo han hecho con la bicicleta aquí en Escuinapa, Sinaloa. Sí. O lo han hecho en otros lugares que yo he visto en Michoacán, una bicicleta gigantesca.
como lo han hecho en otros países, agradeciéndole al maíz, por ejemplo, las tres culturas, la del maíz, que es americana, la del trigo, que es europea, y la del arroz, que es china, ¿no? Entonces yo trato de dar esta imagen del ajedrez como una parte geopolítica, como le llaman, deportiva, científica y cultural. Lo dejo en el video abierto ahorita porque las vidas de muchas personas se dieron con las cartas y ya este tipo de acciones no existen más que en películas, ¿no? Sí, los romances, el que se conocieran a través de un correo, de una carta escrita, escribirse, tener correspondencia, era algo maravilloso. Incluso yo, me tocó a mí desde niña, lo escribir hice porque muchas cartas. Escribir muchas cartas a amigos y familiares, y eran cartas enormes. Luego me decía un amigo, ay, tú me mandas dos cartas, yo te mando dos, y yo después le contestaba con 3, 4, 5 cartas, y pues me decía, me encanta que me escribas porque me mandas un periódico de todo lo que estás haciendo o viviendo. Y ahora lo importante es como con un teléfono uno conoce a una chica por el teléfono, en una foto, te la mandan, o en Facebook, o ahora uno se acerca en esos juegos que hay que ir a una ciudad y va matando, no sé qué, haciendo a cada chiquitillo, y en una esquina está fulano de tal y camina, o sea, hay que entender que la humanidad está evolucionando, la robótica y evidentemente el ajedrez, ¿no? Sí. Entonces estos videos tienen la trascendencia, de acuerdo a ver si el público nos acepta bien fuertemente a crecer en diferentes países, para que vean esta simbiosis del mundo ajedrecístico integrándose lentamente en sus diferentes sociedades al juego milenario a través de todos los protagonistas, que somos muchos en el planeta y estamos creciendo, y ya ahorita dicen que es una de las futuras federaciones más grandes del mundo, porque abarca por ejemplo a los chinos, que pues escriben en ideogramas, o a los árabes con ese o a los franceses, o a los alemanes, o a los americanos, ingleses, Gran Bretaña, o sea, todos los idiomas convergen en el lenguaje algebraico ajedrecístico. Lenguaje universal. Lenguaje universal. Entonces, ahorita creo que tenemos todo el tiempo del mundo de ir aprendiendo poco a poco el ajedrez. ¿Qué nos comentas tú, Regina? Les comento que filatelia es la afición a coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal. En los sellos queda representado parte de la historia nacional o regional de los países mediante figuras de personajes ilustres, por ejemplo, monumentos, pinturas, flora, fauna e historia postal. ¡Qué bonito! Sí, eso era fascinante. Ya muy poca gente manda una carta por correo, ahora ya son todos mensajes de texto, entonces son pocas cosas las que se envían por correo. Paquetería se usa ahora, pero era interesantísimo, lo digo personalmente, era interesantísimo acudir con mis hojas en un sobre, yo ya llegar al correo postal y no, pues te cuesta tanto porque tu carta pesó más, no, hay que ponerlo en 2. Yo decía, ya no puedo escribir tanto, porque era los gramos, te cobraban según los gramos y a dónde mandabas la carta, a dónde era el remitente, ¿no? Según era el costo del timbre postal. Por ejemplo, ahorita la tecnología en que invade socialmente y algo muy práctico, pragmático, los mercados, las tiendas de venta, no sé, puede ser Comercial Mexicana, Su Mesa, Horrera, todas estas tiendas en México dan el servicio de que por tu teléfono marcas y te llevan tu despensa a tu casa y la pagas. Y el servicio del banco a través de la computación, el ajedrez a través de la computación. Entonces, todo esto que estamos hablando queda en la historia, pero es un antecedente importante
para los chicos como una parte cultural, simplemente. ¿Sí? Sí. Podemos hablar de que desde que navegaban los vikingos, o los fenicios, o la nao de China, o podemos hablar de que navegaban los galeones, ¿sí? Colón, ¿sí? Se llama navegar. Y ahorita todo en internet es navegar. Es navegar el océano del internet. En la red. En las redes sociales. Sí. Entonces, hay que recordar que este tema que tocamos hoy, que Gilberto Ferrer Alcalá lo manejó desde el punto de vista de la filatelia con el ajedrez, cómo el ajedrez toca todo, porque es una piedra de inteligencia. Sí. Y si sabemos hacer las analogías precisas y correspondientes, vamos a encontrar la afinidad en la cultura, en la ciencia, en el deporte, evidentemente, ¿no? Desde le pueden llamar a las los dibujos estos que se hacían en las cuevas, los prehispánicos, ¿sí? Los jeroglíficos. O los jeroglíficos, si es arte, si es ciencia, si es deporte o cultura, desde ese entonces ya vienen impulsando todo eso con un signo cuando el hombre lo plasma en un papel, o lo plasma en una roca, o lo empieza a plasmar en el arte, y va descubriendo hasta llegar al día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, Regina, ¿qué más nos dices? Pues, ¿Es todo o nos despides? Bueno, también en Pátzcuaro creo que alguna vez me tocó conocer los sobres con los timbres, los postales y bueno, igual como explicabas, los correos, escribir las cartas. Y pues bueno, hay que ir conociendo también la cultura en general. Ahora que ya nuestro país y en cada lugar donde vivimos nos permitan salir del confinamiento, visiten en la Ciudad de México el edificio de la Quinta Postal, es hermoso. Correos. Maravilloso el lugar, ahí me parece que es Eje Central. Eje Central. Es un lugar increíble, unas escaleras preciosas, se han hecho muchos videos, modelos han caminado por ahí haciendo diferentes pues rutinas de modelaje, pero es maravilloso, ojalá tengan el placer de conocerlo algún día. Hagan su tour, ahí conozcan la Torre Latinoamericana, conozcan el Palacio de Bellas Artes y conozcan ahí la Alameda Central de la Ciudad de México. México es un país que siempre ha ofertado cultura al mundo. Así es que, Regina, ¿nos despides, por favor? Bueno, claro que sí. Amigos, por favor, suscríbanse al canal, denle like al video, dejen su comentario. Bueno, denos un like y compártanlo, activen la campanita aquí arriba, suscríbanse aquí abajo y dejen su comentario aquí abajo. También, gracias por vernos, gracias por suscribirse a nuestro canal. Estamos en contacto, amigos, y seguimos trabajando con nuestro canal de ajedrez. Hagan su club de ajedrez. Hagan su club de ajedrez. Adiós. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Bye. Bye.